¿Por qué la medicina es una práctica reciente en Occidente? Abro comillas, desconfiados al extremo contra el poderío de los humanos impulsos desiderativos. En efecto, para ellos, los psicoanalistas, los métodos de la investigación científica solo han de servir de peldaño para sobreponerse a la ciencia. Ay de nosotros si llegan a subir tan alto. Sigmund Freud, retomado de Agnès Aflalo, 2011. La medicalización como efecto sobre la vida y las sociedades, según algunos investigadores, es una modalidad de discurso que se ha ido extendiendo de forma constante desde el siglo XVIII. Recordemos que el hombre como objeto de estudio científico es una referencia relativamente nueva, como lo demuestra Michel Foucault en su libro El nacimiento de la clínica, y sobre todo en el capítulo 8, titulado Abran algunos cadáveres. El autor en este comenta cómo los médicos de la antigüedad del siglo XVIII, quienes venían de un periodo que ocupó muchos siglos en el llamado oscurantismo científico, donde el origen del hombre y comprendido todo aquello que lo afectaba, incluyendo las enfermedades, tenían como origen algo relacionado con la fe y lo divino. Las enfermedades físicas o mentales eran consideradas formas de castigo que caían como una sombra sobre, abro comillas, los pecados cometidos por los hombres, cierro comillas. En estos casos, estos hombres o herejes eran castigados todos aquellos que consideraban que las enfermedades tenían su origen en los cuerpos. Es así como todo aquel que pensara lo contrario podría verse involucrado en castigos terribles, como lo demuestran los diferentes museos de la Inquisición a través del mundo, quienes conservan los aparatos y dan cuenta de las torturas infligidas por la Iglesia en la llamada Santa Inquisición. Entonces, con el descubrimiento de la ciencia moderna por René Descartes en el siglo XVII y con la aparición del desarrollo de la anatomía patológica en el siglo XVIII, los médicos no se atrevían aún a abrir los cadáveres. No obstante, poco a poco se fue dando paso a la renovación de la enseñanza médica y por consiguiente hace su aparición el concepto de clínica. El significado de esta era el acompañamiento y observación del enfermo en su lecho. Observación que se va transformando al mismo tiempo en algo muy similar a la enseñanza teórica. De la misma manera, el estudio sistemático de las diferentes partes del cuerpo a partir de los cadáveres, llamado disección, abre un campo de investigación inédito, abro comillas. Asimilado a un conjunto de lesiones orgánicas, la enfermedad se transforma en un objeto de observación material, cierro comillas. Así, esta mutación de la práctica médica marca la llegada de la medicina científica, imponiendo la soberanía de una mirada empírica, abro comillas, lo invisible se vuelve visible, cierro comillas. Este paso gigantesco está al origen de una verdadera ruptura epistemológica de grandes magnitudes en la historia de las ciencias del hombre. El cuerpo humano, objetivado a partir de las diferentes partes del cadáver, la disección, se transforma en objeto de estudio científico. El resultado será un verdadero cambio de la definición ontológica del hombre, a partir del siglo XIX. Una idea se impone, y es que los hechos de la conciencia podrían ser estudios experimentales. Aparece un nuevo modelo del hombre, idéntico a aquel que es válido para el reino animal, el individuo biológico. Es a finales del siglo XIX que surge por primera vez en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología científica, donde el comportamiento, la percepción entre otros son medidos a partir de instrumentos por William Wundt, 1832-1887, fundador que consideraba que todo comportamiento humano comprendía las percepciones debían ser medidas a partir de datos numéricos. Toda forma de planteamiento psicológico que no comportara cifras era considerado sin validez científica. Además, Wundt consideraba que los humanos eran seres desprovistos de alma, es decir, de psiquis, de un espíritu. La intención de estos precursores de la llamada psicología científica, como G. Fechner y William Wundt, eran de, hablo comillas, romper una tradición que hacía de la psicología una ciencia del alma, es decir,
una rama de la filosofía. Toda la historia de la psicología hasta la mitad del siglo XX se caracterizó por imponer o adoptar criterios y métodos propios a las ciencias de la naturaleza para explicar el comportamiento humano. Desde sus inicios vemos cómo la medicina moderna o científica, en la primera parte de este trabajo bilingüe sobre la formación en salud mental, sus avatares e imposturas, 2016, que lleva como título Cómo se construyen los saberes en medicina y en psiquiatría, páginas 12 y 21, se hace alusión a la constitución de la medicina científica y se hace énfasis sobre los primeros desarrollos sobre el hombre como objeto de estudio científico. Esta se desarrolló y fue aplicada primero en el consultorio o en la casa del enfermo. Es lo que se conoce con el término de medicina clínica. Posteriormente, estos lugares que permitían inicialmente el contacto con los enfermos se fue desplegando, según los investigadores, hacia la llamada medicina de la biblioteca, en detrimento de los enfermos. Más adelante, la atención de los enfermos se fue ampliando de manera inquietante por la multiplicación de nosocomios, casas de enfermos. Estas muy probablemente surgieron con las migraciones masivas de las poblaciones rurales de las grandes ciudades a las grandes ciudades provocadas por las hambrunas, epidemias, guerras, entre otras. Es a partir del siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XIX que reinó la medicina del hospital, caracterizada por el estudio anatomoclínico de una gran parte de pacientes. Pero en la unificación de Alemania y con el progreso de la medicina académica en la segunda mitad del siglo XIX, el interés se centró en el uso de las técnicas químicas y microscópicas. Amplió el estudio de los pacientes a través de la medicina de laboratorio. Este último es considerado como un salto cuantitativo en el ejercicio de la medicina, cambio que también permitió un giro cualitativo en la atención de los enfermos, que es innegable. Para saber más sobre estos desarrollos de la medicina moderna o científica, desde sus inicios hasta la actualidad, nos podemos dirigir al portal de internet llamado bibliotecadigital.ilce.edu.mx. Los investigadores acerca de los desarrollos y los alcances de la medicina moderna consideran que en menos de 100 años la ciencia médica pasó de ser un arte empírico y con escasos recursos a modificar completamente la atención del enfermo en su evolución natural de la enfermedad. La medicina moderna se convirtió en una profesión científica armada con técnicas cada vez más sofisticadas y exactas para alcanzar diagnósticos mucho más precisos. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors, so that psychiatry today has become has become very largely learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there, and so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. En el 2006, un estudio reveló que el 56% de los psiquiatras que decidían qué trastornos incluir en el siguiente DSM tienen lazos financieros con al menos una compañía farmacéutica. Hoy vemos las consecuencias, un aluvión de drogas, cada una dirigida a un trastorno inventado que está apoyado por un diagnóstico arbitrario en el DSM. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. En este portal de internet sobre los alcances actuales de la medicina, los autores consideran que el número y la variedad de exámenes que se pueden realizar a partir de las nuevas tecnologías son cada vez más exactos. Estos van creciendo de manera exponencial
y sorprendente de la segunda mitad del siglo XX, y aquello que es aún más impactante es que dichos avances no parecen haber llegado a un punto de saturación. El caso contrario ha ocurrido con los avances y alcances de una rama de la medicina como lo es la psiquiatría, organicista en muchos lugares del planeta. Esta depende actualmente y cada vez más de los laboratorios productores de psicofármacos. Los críticos en la formación de profesionales en salud mental están de acuerdo en afirmar que el poder económico y las ganancias exorbitantes de los monopolios de los laboratorios en el campo de la salud mental hacen partícipe directa o indirectamente a los profesionales en la propagación desmedida de sus productos, desconociendo su funcionamiento y sus consecuencias, porque, entre comillas, los científicos, quienes elaboran los psicofármacos, la función del profesional es aquella de recibir el producto, la información y la publicidad para después prescribirla o no. Hemos repetido a través de estos trabajos algo que ya es de conocimiento público y científico, que la aplicación de manuales estadísticos de las enfermedades mentales DSM y CI-10 para el tratamiento de lo que denominan trastornos de salud mental no poseen teorías que sustenten sus propósitos, como lo plantean sus propios autores. Sus diagnósticos se apoyan en datos estadísticos y en las terapias cognitivo-conductuales, las cuales consideran que cualquier hecho, comportamiento y conducta humana, normal o patológica, tiene su origen en una reacción cuya base es el cerebro. En el portal de Internet, citado según ellos, existen más de 1000 exámenes y pruebas de laboratorio útiles para el diagnóstico y tratamientos de la mayoría de enfermedades. En el plano de la salud mental, las únicas enfermedades que se detectan con gran precisión y eficacia son aquellas que se pueden detectar y tratar sin ningún margen de duda. Son los síndromes cerebrales orgánicos, las lesiones cerebrales. En el 2006, un estudio reveló que el 56% de los psiquiatras que decidían qué trastornos incluir en el siguiente DSM tienen lazos financieros con al menos una compañía farmacéutica. Hoy vemos las consecuencias, un aluvión de drogas, cada una dirigida a un trastorno inventado que está apoyado por un diagnóstico arbitrario en el DSM. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. Y el último y más caro ardid para engañar al público al imitar a la medicina legítima: escanear al cerebro. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psiquiatras y psicólogos usan el DSM para etiquetar a 450 millones de personas en el mundo como enfermos mentales. Un total igual a la población de Francia, Italia, Alemania, Canadá, Australia, el Reino Unido y Rusia combinadas. Mientras la venta de drogas psiquiátricas superó los 27 mil millones de dólares al año, los fondos de los gobiernos del mundo para esos pacientes le dan beneficios brutos a la psiquiatría de 440 mil millones de dólares al año. Y una gran parte de ello proviene del diagnóstico y de las drogas que se recetan a los más confiados y vulnerables. Los últimos descubrimientos y la tecnología de punta logra demostrar de manera fehaciente la localización de dichas lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares. Esto no es el caso de las demás formas de síntomas que comprenden la amplia gama de entidades clínicas en psicopatología, de las cuales no se ha comprobado aún ningún origen cerebral, como se pretende imponer por la ciencia oficial, las teorías cognitivo-conductuales, la psiquiatría organicista y por los laboratorios productores de psicofármacos a nivel mundial.
Estas entidades clínicas en psicopatología no se pueden detectar a través de un escáner, ni de una resonancia electromagnética, ni de ningún aparato de última tecnología. Comprenden todas las formas de síntomas neuróticos, fobias, conversiones histéricas, o obsesiones múltiples, ni tampoco las diferentes formas de psicosis, paranoias, esquizofrenias y las formas de delirios sistematizados o parafrenias. En apartados posteriores en este texto se hará una revisión rigurosa sobre la supuesta localización cerebral de los comportamientos y conductas humanas que pretenden hacer pensarse como científicas. Los directores de opinión a través de las masas medias de la ciencia cuantitativa y positivista, la psiquiatría organicista asociada con los grandes laboratorios y las técnicas cognitivo-conductuales lo sostienen así. En el caso de los avances prodigiosos de la medicina, estos han permitido respuestas cada vez más exactas a la mayoría de enfermedades. Ni Hipócrates, ni Boernabe, ni Lanaek, quien descubre a finales del siglo XIX el estetoscopio, soñaron con dichos instrumentos en sus respectivos tiempos para auxiliar a sus pacientes. Es a finales del siglo XIX que se introducen en Alemania la biotecnología y Bismarck en 1889 logra aprobar la primera ley sobre la seguridad social, donde el gobierno toma la responsabilidad de la salud. Los laboratorios clínicos, sus avances, es la parte más científica de la medicina moderna y por lo tanto se distingue mejor de las demás formas de medicina llamadas tradicionales. En la primera parte de la formación de los profesionales en salud mental, sus avatares e imposturas, titulado La construcción de los saberes en medicina y en psiquiatría, en las páginas 5 y 12, se hace un recorrido de la medicina desde la antigüedad hasta el descubrimiento de la ciencia moderna, siglo XVIII, siglo XIX. En resumen, la medicina científica ha ido descubriendo a través del tiempo y de manera progresiva los mecanismos que permiten hacer frente a las diferentes formas de patologías en los seres vivientes. En consecuencia, en el siglo XVIII y a la mitad del siglo XIX, los gestores de los avances científicos se congregan en París. Posteriormente, en 1848, empiezan a desplazarse a Berlín, donde las más destacadas figuras de este campo trabajan en Alemania. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, 1917, y en la Segunda Guerra Mundial, 1940, Europa queda devastada y destruida. La medicina científica y sus principales exponentes buscan refugio en los países aliados, esencialmente en los Estados Unidos. Un informe detallado de los grandes avances de la medicina científica en los diagnósticos y en los prodigiosos tratamientos de las enfermedades, donde no aparece ningún representante notable en el campo de la psiquiatría y de aquellos de la aplicación de psicofármacos en el campo de la salud mental. Se puede encontrar en estos documentos en el portal de internet, como les decía, bibliotecadigital.ilce.com.mx. Encontramos entre los principales desarrollos de la medicina científica los siguientes: las teorías de la patología celular y microbianas, el descubrimiento de los antibióticos por Louis Pasteur en 1885 en Francia, y de las vacunas y las diversas formas de inmunología, la anestesia, los rayos X, la endoscopia, las vitaminas, la epidemiología, los laboratorios clínicos, la genética y la biología molecular.